Muy bien, bienvenidos a una nueva clase. En este caso vamos a tocar el tema de la enfermedad de la unión neuromuscular. Esta es una patología que se encuentra dentro de un grupo de patologías mucho más grande, que son las enfermedades neuromusculares. Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de patologías que se caracterizan por trastornos tanto en el nervio, en la transmisión del impulso o de los neurotransmisores, o incluso en el músculo. ¿Ya? Dependiendo de dónde se encuentre la lesión, se pueden clasificar de esa forma. Aquí podemos ver la clasificación de los trastornos neuromusculares en general, ¿no? De este grupo de patologías grandes, donde podemos ver que la lesión puede estar a nivel de la motoneurona, a nivel del nervio periférico, a nivel de la unión justamente entre el axón y el músculo, o en el músculo como tal. Entonces, lo que vamos a ver en este capítulo son las patologías de la unión neuromuscular, donde podemos ver que la patología representante y más común es la miastenia gravis. Entonces, es en esa patología en la que nos vamos a centrar para poder entender bien esta patología. Muy bien. Aquí podemos ver, justamente tenemos una vista de microscopio de barridón. Esta imagen tal vez se les hace ya muy, muy familiar a ustedes, donde justamente podemos ver el axón terminal, es decir, una de los terminales sinápticos del axón. Vemos este espacio, que es la hendidura sináptica, y acá vemos la membrana celular, ¿no? De la célula muscular, el sarcolema, lo que se llama sarcolema. En esto, aquí a este nivel, a nivel del axón terminal, podemos ver varias eh, vesículas, ¿no? Las vesículas presinápticas, ¿ya? Que se van a vaciar hacia la hendidura sináptica, liberando el neurotransmisor, y este neurotransmisor va a ir directamente a la membrana celular muscular, o lo que se llama como sarcolema, y va a activar el potencial de acción, ¿no? Este potencial de acción hace que acá la miofibrila o las proteínas contráctiles dentro de la célula muscular se contraigan por acción del calcio y ya mecanismos fisiológicos que conocemos. Entonces, en este punto, por ejemplo, podemos ver que hay patologías que pueden afectar la región presináptica, es decir, acá en el axón terminal. Ahí encontramos, por ejemplo, las neurotoxinas, el botulismo, el síndrome de Lambert-Eaton. Tenemos las patologías que pueden afectar la hendidura sináptica, es decir, este pequeño espacio. ¿Ya? Los inhibidores, por ejemplo, de los receptores o de la liberación de la acetilcolina, las deficiencias congénitas de la acetilcolina. En cambio, la región postsináptica, es decir, acá, ¿no? Justamente en la membrana celular muscular, tenemos neurotoxinas que van a ir a ocupar estos receptores. Tenemos patologías como la miastenia gravis, que se afecta justamente a este nivel, y los defectos en la estructura de los receptores para acetilcolina, ¿ya? Bueno, por último tenemos las patologías que afectan las membranas de la fibra muscular, ¿no? Que pueden ser los defectos congénitos a nivel de los canales iónicos, lo que conocemos como canalopatías, ¿ya? Bueno, entonces, em, ¿cómo definimos a la enfermedad de la unión neuromuscular, ¿no? En este caso van a ser patologías que se caracterizan por trastornos en la transmisión del impulso a través de la hendidura, ¿no? Sináptica, o lo que se conoce como la unión neuromuscular o la placa motora, justamente el sitio donde se hace contacto em, los neurotransmisores y la membrana postsináptica justamente en ese sitio, ¿no? Bueno, hablamos entonces de la miastenia gravis, que es la patología más importante de este grupo y además que es lo más común. Para empezar, el término de miastenia gravis proviene del latín y el griego, que significa debilidad muscular grave. Es una enfermedad neuromuscular de tipo autoinmune que se va a caracterizar por la debilidad muscular fluctuante y la fatiga de distintos grupos musculares, desde músculos que van a ser tan pequeños como los músculos extrínsecos del ojo, ¿ya? Hasta los músculos de las extremidades. Entonces, dependiendo de la presentación clínica, puede haber esta afectación. Al decir fluctuante, se refiere que va a haber un periodo, un momento en el día en el que los músculos y la fuerza muscular se va a encontrar completamente conservada.
Y a medida que va pasando el tiempo o las horas, estos músculos se empiezan a debilitar. Se caracteriza esta enfermedad porque presenta, ¿no?, anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina, que en diferentes textos los van a conocer como ACRA. Muy bien. Si hablamos un poco de los antecedentes históricos, ya desde 1683 ya se han hecho las primeras descripciones de la miastenia gravis, ¿no? Donde Thomas Willis describe este fenómeno de debilidad muscular con el ejercicio y que mejora con el reposo. Posteriormente, ya Samuel Wilks en 1877 describe por primera vez a un paciente con debilidad muscular y parálisis respiratoria que llega a comprometer la vida. En 1895, ya con estudios de electroneurografía, eh, Jolin describe el comportamiento mioeléctrico de estos pacientes y empieza a ver que disminuye mucho el potencial de acción, como vemos en las pequeñas imágenes, y lo vamos a aclarar más adelante. Vemos acá los potenciales de acción de la fibra muscular en un paciente normal, a diferencia de uno que está con la afectación, ¿no? Ya empieza a ver las alteraciones mioeléctricas y ya lo empieza a denominar como miastenia gravis pseudoparalítica. Posteriormente, ya en 1934, Mary Walker demuestra la mejoría de estos pacientes con el uso de anticolinesterásicos, que son justamente el objetivo del tratamiento. La incidencia anual de esta patología es entre 3 y 30 personas por millón de habitantes. La prevalencia es aproximadamente de 200 por millón, o sea, es bastante elevada. Estos son datos mundiales. Puede ocurrir a cualquier edad. En las mujeres es más común que ocurra entre los 20 a los 30 años de edad. Sin dejar de lado, eso no significa que una mujer de 50 años también padezca la enfermedad, pero es más frecuente en mujeres jóvenes, a diferencia de los hombres, que afecta más entre los 60 hasta los 80 años de edad. En este cuadro, por ejemplo, podemos ver justamente la distribución de por edades para el inicio de la miastenia gravis. Aquí, por ejemplo, tenemos los grupos etarios, ¿no? En la horizontal y en la vertical tenemos el número, el porcentaje. Entonces, aquí en triángulos, los triangulitos negros, vemos como en mujeres entre los 20 y los 30 años se encuentra el pico más alto de presentación. Posteriormente, ya la presentación de la miastenia gravis es menos frecuente a mayor edad, a diferencia de los hombres que vemos aquí en el cuadrado gris, donde vemos que en varones jóvenes es muy poca la presentación, ¿no? Y aumenta a partir de los 60 años, sin superar, ¿no?, a la curvatura que se presenta en mujeres. Muy bien. Factores de riesgo asociados a la miastenia gravis. El 70% de los casos, y este es un porcentaje que se ha mantenido, está asociado a la hiperplasia del timo. Sabemos que el timo es una glándula que es mucho más grande en la vida fetal, pero que ya para adultos se hace muy pequeña, casi imperceptible, y se encarga de la producción de los linfocitos T. Cuando esta glándula aumenta de volumen, o sea, es hiperplasia, se denomina timoma. Entonces, el timoma ya es el responsable de entre el 10 al 15%, ¿no? Se encuentra presente en los pacientes con miastenia gravis. Y también la enfermedad tiroidea igual puede provocar alteraciones a nivel de los receptores de la acetilcolina, ¿no? En el 5% de los pacientes. Como les había mencionado, el timo es la glándula que produce los linfocitos T, por eso es que la miastenia gravis es una enfermedad de tipo autoinmune. Aquí, por ejemplo, podemos ver la presentación de un timoma, ¿no? El timo en realidad es mucho más pequeño, que se encuentra aquí justo detrás del esternón, pero cuando crece ya empieza a provocar estas alteraciones. Se ha demostrado que la timectomía mejora los síntomas, si bien no los soluciona al 100%, pero va a mejorar. Y factores genéticos que están asociados, ¿no? La predisposición familiar, aquellos que tienen mutaciones en los genes para los antígenos HLA-B8 y el DRW3, que son los más conocidos. Bueno, vamos a hablar acerca de la fisiopatología. Primero tenemos que recordar qué es la placa motora. En esta imagen podemos ver justamente una neurona donde vemos el axón y la parte terminal del axón. Vemos como los botones sinápticos se están uniendo directamente a la fibra muscular, ¿ya? Entonces, si hacemos un acercamiento justamente a ese nivel, y aquí tenemos una imagen de microscopía de barrido, vemos como el axón, y aquí están sus botones terminales, estos puntitos amarillos que podemos ver acá, ¿ya? Están
unidos, están en contacto con la fibra muscular. A esta unión, aquí lo podemos ver más clarita, a esta unión entre el axón y la fibra muscular se denomina placa motora. Entonces, si hacemos un acercamiento mucho mayor a este sitio, a la placa motora, vamos a poder ver esto es lo siguiente de manera esquemática. ¿Ya? En esta imagen, por ejemplo, vamos a ver acá. ¿Ya? Aquí está el esquema justamente del botón sináptico en unión con la membrana celular de la célula muscular, ¿no? Que se conoce como sarcolema. ¿Ya? Tenemos que recordar que dentro de la célula muscular, es decir, de la por dentro del sarcolema, se encuentran estas miofibrillas, ¿no? Que son proteínas, que son las que se encargan de la contracción de los músculos. Entonces tenemos varias miofibrillas, ¿no? Son estos cordones justamente proteínicos, ¿ya? Que están justamente dentro del sarcoplasma. Entonces, si hacemos un acercamiento a ese punto de unión, aquí donde se está viendo la imagen, si hacemos un acercamiento, vamos a poder ver justamente el botón presináptico, ¿no? Aquí está el axón. Dentro de este terminal axónico podemos ver varias vesículas, ¿no? Estas vesículas contienen en su interior a la acetilcolina, que se abrevia de esta forma. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí podemos ver, por ejemplo, la membrana celular de la fibra muscular, es decir, de la célula muscular, que se denomina sarcolema. Vemos la hendidura sináptica y vemos la parte más profunda de la placa motora. Entonces, ¿qué ocurre cuando llega un estímulo, un impulso nervioso, un potencial de acción? Estas vesículas se abren, ¿no? Se abren liberando la acetilcolina a la hendidura sináptica. Entonces, la acetilcolina se va a unir directamente a los receptores que se encuentran en el sarcolema. Aquí está. ¿Ven? Se liberan las vesículas y se libera el acetilcolina y la acetilcolina va a ir directamente a unirse a hacer los receptores para acetilcolina en el sarcolema, haciendo que ingrese el calcio, se despolariza la membrana celular y luego se libera el calcio y esto hace que justamente los cordones proteínicos que les he mostrado acá, que las miofibrillas se contraigan, ¿no? Provocando la contracción del músculo. Esto es lo normal. ¿Ya? ¿Qué ocurre aquí? Datos importantes, por ejemplo, los receptores de la acetilcolina, estos son de tipo nicotínicos y es el objetivo en la miastenia gravis, ¿ya? Es el objetivo de esa respuesta autoinmune mediada por linfocitos T, es prácticamente destruir esto. Normalmente, aquí el terminal nervioso va a liberar entre 150 a 200 vesículas más o menos por potencial de acción. ¿Ya? Y toda esta acetilcolina se tiene que combinar con los receptores de la acetilcolina. Estos receptores normalmente se van a hidrolizar, ¿ya? Se van a degradar y se van a reabsorber aquí en el sarcolema cuando ya son utilizados. Entonces, ¿quién se encarga de esta acción normal de reabsorberlos, de la hidrólisis? Es la acetilcolinesterasa. Justamente en estos pliegues es donde, justamente en estos pliegues es donde se produce esa hidrólisis. Una vez que la acetilcolina se ha unido a su receptor, se va a despolarizar el sarcolema, provocando, ¿no? La contracción del músculo. Entonces, el objetivo de este fenómeno autoinmune para la miastenia gravis es este lugar, es la acetilcolina y en especial los receptores para la acetilcolina. Muy bien. En esta imagen podemos ver igual, ¿no? Una comparación de lo normal y versus lo patológico. Ahora vamos a ver lo patológico. Nuevamente aquí, ¿no? Este es un acercamiento entre el botón presináptico y la membrana, la membrana del sarcolema, ¿no? Aquí lo podemos ver. Si hacemos el acercamiento, vemos cómo se está liberando la acetilcolina y se está yendo a unir a sus receptores, provocando que se libere el potencial de acción para la contracción muscular, ¿ya? ¿Qué ocurre en la miastenia gravis?
Pues justamente aquí tenemos, ¿no? Los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina que han sido producidos por los linfocitos T del timoma. Estos anticuerpos van a ir y se van a pegar aquí en los receptores de acetilcolina. Van a bloquear el efecto de la acetilcolina y también van a destruir a estos receptores mediante la degradación por internalización, ¿ya? Al mismo tiempo, como es un anticuerpo, estos anticuerpos activan el complemento y el complemento sabemos que es un paso dentro del proceso inflamatorio. Entonces, esto va a generar daño también a la membrana, ¿no? Al sarcolema. Una vez que los receptores se han internalizado, va a disminuir la disponibilidad de receptores. Por lo tanto, esta acetilcolina que queda ahí no va a tener dónde actuar, ¿ya? Y esto va a hacer que justamente disminuya el umbral para que se desencadene un potencial de acción y por lo tanto no se va a desencadenar, no va a haber potencial de acción. Entonces, mientras menos receptores haya para acetilcolina, menos efecto va a tener esta. Y eso ocurre en la miastenia gravis. Entonces, todos estos antígenos patógenos van a ser de tipo IgG, dependientes todos de linfocitos T. Entonces, volviendo a esta imagen, los anticuerpos, estos que vemos acá en azul, contra los receptores de la acetilcolina, van a disminuir los receptores por tres mecanismos. Uno, por la degradación acelerada de los receptores para acetilcolina, ¿ya? Eso por la endocitosis rápida que se va a producir a este nivel, la internalización. Por el bloqueo del sitio activo de la acetilcolina, y podemos ver cómo un anticuerpo está bloqueando el sitio donde se tiene que unir la acetilcolina, ¿ya? Y por la lesión de la membrana muscular postsináptica, ¿ya? Porque estos anticuerpos, como os he dicho, ¿no? Colaboran con el complemento. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas en la miastenia gravis? Aquí tenemos la lista de los síntomas, ¿no? Tenemos la diplopía, la ptosis palpebral. Aquí podemos ver, ¿no? La diplopía como el paciente tiende a ver visión doble, ya sea horizontal o vertical. La ptosis palpebral, vemos como el lado derecho está más cerrado, ¿no? La hendidura es pequeña con respecto al lado izquierdo. La debilidad muscular, fatiga, disfagia y afectación en la musculatura respiratoria. Tenemos dos tipos de presentación clínica de la miastenia gravis. Tenemos la miastenia ocular y la miastenia generalizada. La miastenia ocular se caracteriza por debilidad en los párpados de manera asimétrica y debilidad en los músculos extraoculares. En cambio, la miastenia generalizada afecta también a los músculos oculares, afecta a los músculos dependientes del bulbo, los músculos vulvares, ¿no? Es decir, los músculos de la deglución y del lenguaje, los músculos respiratorios y los músculos de las extremidades. ¿Ya? Su nombre lo dice, es generalizado, entonces va a afectar a todos los músculos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las manifestaciones oculares se encuentran en el 50% de los pacientes, ¿ya? Pero también tenemos que tomar en cuenta que pueden ser por lesiones a nivel del tronco cerebral, también pueden ser producidas por lesiones de nervios craneales, eh, las crisis tiroideas, por ejemplo, ¿no? Pueden provocar también oftalmopatías, ¿ya? Las oftalmoparesias, las distrofias musculares también. Entonces, no necesariamente una afectación a nivel ocular va a ser propia de la miastenia. Los síntomas vulvares que se encuentran en el 15% de los pacientes puede ser producido, ¿no? Por lesiones igual de nervios craneales o de pares craneales y en la enfermedad de la motoneurona, es decir, en la esclerosis lateral amiotrófica. La debilidad en las extremidades también podemos sospechar como enfermedad de motoneurona, podemos pensar en una polineuropatía desmielizante, pero inflamatoria crónica, o sea, un CIDP, ¿ya? Las miopatías también que provocan esto. em, las manifestaciones musculares que de manera aislada se encuentran en el cuello, solamente en el cuello, que provocan la caída de la cabeza del paciente, que como síntoma aislado es bastante raro, generalmente se deben a miopatías inflamatorias, no necesariamente a un problema de la acetilcolina. Síntomas respiratorios aislados podemos encontrar en alteraciones de la eh, motoneurona y en las polimiositis, ¿ya? Y las extremidades, a la afectación a nivel distal de las extremidades, nos hace pensar más en las polineuropatías inflamatorias desmielinizantes crónicas, ¿no?
en las miopatías distales también. Por eso, la conjunción de todos los síntomas es lo que nos va a llevar a la sospecha de una miastenia. De manera aislada, estos síntomas, si bien se pueden presentar, pero son raros, ¿no? Podemos pensar en otro tipo de entidades. Entonces, vamos a desglosar los síntomas oculares, las manifestaciones oculares. Empezamos por la tosis palpebral, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la caída del párpado. El paciente va a ingresar justamente así, con el párpado caído. Existe un examen para poder determinar o evidenciar la fatiga del párpado. Este examen se hace mediante la activación prolongada del músculo elevador del párpado. ¿Qué hacemos en este caso? Le pedimos al paciente que mantenga la mirada hacia arriba y hacia abajo. Primero le pedimos que la baje y luego que la mantenga hacia arriba. Em, ¿Qué vamos a observar en este caso? Vamos a ver cómo el párpado empieza a cansarse y se empieza a caer. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, le estamos pidiendo que levante y que abra los párpados lo más que pueda al subir la mirada hacia arriba y vemos cómo después de unos minutos el párpado se cae, se debilita. Incluso los dos lados pueden estar así bastante debilitados. ¿Ya? Eso se le conoce como la prueba de descanso. En cambio, la diplopía es la visión doble. Esto ocurre porque hay una debilidad de uno de los músculos a nivel extraocular, ¿no? Uno de estos músculos se encuentra debilitado y va a hacer que el ojo, por acción del músculo sano, se desvíe hacia otro lado, haciendo que el campo visual se duplique en el paciente, lo que va a hacer que vea doble. Esta debilidad puede ser en cualquiera de los músculos, ¿no? Ya sean los verticales o los horizontales, haciendo que la visión sea horizontal, como en este caso, o vertical en otros, ¿no? El predominio es vespertino, es decir, que se va a manifestar más que todo en la tarde, noche. Inicialmente podemos ver que la diplopía se encuentra en la visión horizontal, ¿ya? Posteriormente puede evolucionar a la diplopía vertical. La característica de esto es que cuando le tapamos un ojo al paciente, ya sea el enfermo o el sano, la diplopía se corrige, ¿ya? Y le volvemos a descubrir el ojo, entonces la diplopía se vuelve a presentar. Otros de los síntomas orofaringeos, podemos ver que puede haber debilidad de la lengua. Al haber debilidad de la lengua, va a haber trastornos del habla, trastornos para la deglución. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Le pedimos al paciente que saque la lengua y lo que tenemos que ver es empezando por la anatomía normal, ¿no? Que no hayan desvíos, como en este caso que puede haber hacia un lado, que no haya atrofias, que el borde esté conservado, que no tenga ningún tipo de marca, ¿ya? El volumen y el espesor también de los músculos se tienen que ver iguales, de manera simétrica. Otro de los síntomas orofaringeos, la disfagia. La disfagia es secundaria también a la debilidad de la lengua y, en este caso, a los músculos de la faringe posterior. Va a haber mayor dificultad para la deglución de los líquidos más que los sólidos. Esta es una de las características. En las patologías neurológicas, la dificultad para los líquidos es mucho más marcada que para la deglución de los sólidos. El paciente va a presentar la voz nasal, es decir, el paciente va a entrar gangoso, ¿no? Lo que comúnmente le llamamos como gangoso, pero es la voz nasal. Y en muchos casos entra respirando por la boca, ¿no? Requiere respiración oral. Si vamos bajando las manifestaciones ya en este caso axiales, vamos a encontrar la cefaloparesia, es decir, la caída o la debilidad de los músculos axiales del cuello que van a provocar la caída de la cabeza. Puede provocar espasmos bastante dolorosos al inicio y presenta posteriormente dificultad para mantener la cabeza erguida en su posición. A medida que el paciente se va fatigando durante el día, se le va cayendo la cabeza, ¿ya? No la puede levantar. Seguimos en los músculos axiales, podemos presentar, por ejemplo, parálisis de las cuerdas vocales. En este caso vemos cómo la glotis se empieza a cerrar justamente por la parálisis de las cuerdas vocales. Al estar paralizado, el paciente va a presentar un estridor durante las inspiraciones, ¿no? Va a haber un sonido bastante característico. Y este ya es un dato de mal pronóstico, ¿no? Nos indica que justamente la afectación está llegando a estos músculos que gradualmente van
reducir el espacio de la glotis y van a provocar la dificultad respiratoria en el paciente. Y es justamente el siguiente de los síntomas, ¿no? Que es la debilidad de la musculatura respiratoria. Se va a afectar tanto los músculos a nivel de la glotis como los músculos torácicos. Entonces, el diafragma es uno de los principales músculos que se va a ver afectado. Cuando hay una debilidad del diafragma y los músculos intercostales, hay disminución de la fuerza inspiratoria. Esto va a producir que el paciente deje de respirar por su cuenta, por lo tanto va a requerir de intubación inmediata, ¿no? En terapia intensiva. Una de las manifestaciones es que el paciente tiende a respirar hacia adelante, o sea, se sienta e inclina el cuerpo hacia adelante. Esto para que por la gravedad se favorezca la entrada de oxígeno y también para que se vaya ampliando la caja torácica, pero posteriormente puede llegar a descompensarse de manera rápida. Si hablamos de las extremidades, la debilidad en las extremidades puede ser bastante marcada, ¿no? Haciendo que el paciente tenga dificultad para levantar los miembros superiores, es decir, para que pueda llevar los brazos por encima de la cabeza o para que pueda levantar los miembros inferiores. Se afectan con mayor frecuencia los músculos proximales, con una relación en 5:1 con respecto a los músculos distales. La debilidad incluso la podemos ver al subir escaleras, es una de las características. El paciente va a decir que cuando sube escaleras se cansa mucho más rápido que antes, ¿ya? Es por la fatiga muscular que produce, ¿no? Este tipo de movimiento, este tipo de esfuerzo. Entonces los músculos proximales son los que se van a agotar antes que los distales. Si hablamos de la fatiga, vamos a ver que este paciente nos va a decir que su capacidad de trabajo ha reducido mucho, que cada vez que termina su trabajo se siente más cansado, pero no es un agotamiento, ese agotamiento físico, el agotamiento mental por esfuerzo, sino es un tipo de agotamiento por debilidad muscular, porque los músculos no le responden. Entonces el paciente tiende a sentir esa sensación de que está cansado todo el tiempo, en especial al terminar la noche bueno, al terminar el día, ¿no? En la noche. Esto hay que diferenciarlo de la fatiga por depresión o la fatiga mental, ¿ya? Porque ahí no se altera la fuerza muscular, es simplemente que no hay esa motivación para continuar con la actividad. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, la escala de severidad de la miastenia granis, es la clasificación de Osserman. Aquí les muestro la modificada, que es desde el 2010. Es bastante resumido, ¿no? Nos divide los estadios de la miastenia gravis en 4 grados, donde el estadio 2 se va a dividir en 2A y 2B. Existe una nueva clasificación de Osserman que es mucho más amplia, ¿ya? Es bastante extensa, pero esta es la más práctica, ¿no? En el estadio 1 vemos que solamente hay manifestaciones oculares, ¿ya? El paciente tiene solamente alteraciones en los ojos. En el estadio 2A, la miastenia ya es generalizada, pero de manera leve. La progresión va a ser lenta, no va a tener las crisis miasténicas y si damos tratamiento en este punto, la respuesta va a ser bastante buena. Si entramos a un estadio 2B, la miastenia ya entra en un estado o en un nivel moderado. Aquí, por ejemplo, ya vamos a ver afectación de la musculatura, pero a nivel periférico, es decir, proximal y vulvar. Va a haber ya datos de dificultad respiratoria, disfagia, disnea, pero no va a haber todavía las crisis miasténicas. La respuesta a los fármacos va a ser pobre ya en este punto. Si entramos a un estadio 3, aquí es el primer estadio donde ya vemos la presencia de las crisis miasténicas, pero de tipo fulminante. Es decir, esas crisis que el paciente lo van a llevar a un estado de dificultad respiratoria tan marcado que va a necesitar la internación o intubación, ¿no? La progresión va a ser rápida, la respuesta a los fármacos va a ser pobre y cuando tenemos un paciente que está con un Osserman 3, debemos pensar que el causante de todo esto es el timoma, ¿ya? La mortalidad en este caso es bastante elevada justamente por las crisis miasténicas que presenta. Y un estadio 4, aquí lo catalogamos a las miastenias de aparición tardía, ¿no? Aquellas que presentan en los adultos mayores.
A este estadio generalmente se llegan a los 2 años desde que el paciente ha entrado en un estadio 1. O sea, cuando ya se ha hecho el diagnóstico, a los 2 años ya está entrando en un estadio 4. La respuesta a los fármacos es mala, hay crisis respiratorias bastante intensas, por lo tanto la mortalidad también va a ser elevada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la miastenia gravis? Tenemos, por ejemplo, lo que conocemos como pruebas de cabecera. ¿Qué significa esto? Que son pruebas que podemos hacer en la misma cama del paciente, no necesitamos llevarlo a otro sitio, ¿ya? En este caso, como pruebas de cabecera, tenemos la prueba del hielo, que no nos va a tomar más de 5 minutos hacerla, la prueba de tensilón, que necesitamos justamente el hidrofonio, pruebas serológicas, ¿ya? Donde tenemos los anticuerpos, tenemos que buscar los anticuerpos para los receptores de acetilcolina y los anticuerpos anti, anti-MuSK. Esto ya lo hacemos en laboratorio, ¿no? El más común y el que tenemos en el medio son los anticuerpos, bueno, la detección de los anticuerpos contra receptores de acetilcolina. En cambio, los anticuerpos contra los receptores de tirosinquinasa, es decir, los anti-MuSK, eso no los tenemos disponibles en el medio. ¿Ya? Y hacemos el estudio electrofisiológico, la estimulación nerviosa repetitiva o la prueba de Joly y la electromiografía de fibra única. Si empezamos hablando de las pruebas de cabecera, vamos a empezar con la prueba del hielo. Aquí tenemos una paciente que justamente ha sido valorada hace aproximadamente un mes en consulta externa. Es una paciente que ha ingresado, tiene 45 años, y llegó así a la consulta, ¿no? Indicando que se le caía el párpado y lo sentía bastante pesado, no lo podía levantar. Entonces, ¿en qué consiste la prueba del hielo? Em, Se le coloca hielo dentro de, o cubierto con una bolsa o con un paño y se coloca sobre el párpado, ¿no? Así como si cuando nos colocamos el hielo, cuando recibimos algún golpe en este sitio, de la misma forma, ¿ya? ¿Qué ocurre? A los 2 minutos de haberse colocado el hielo, 2 a 3 minutos, ocurre esto. El párpado se levanta automáticamente, ¿ya? Y este efecto puede durar unos 5 minutos. A los 5 minutos nuevamente se cae. Esta ha sido la primera vez que se le hizo la prueba a la paciente, ¿no? Le hemos colocado el hielo y a los 2, 3 minutos se ha levantado el párpado. ¿Qué ocurrió hasta los 5 minutos? Nuevamente se ha caído el párpado. ¿Ven? Esta es otra foto después de unos 5 minutos. Ya nuevamente vemos que la hendidura palpebral está mucho más reducida. Le hemos vuelto a colocar el hielo y aquí ya se ve, ¿no? La simetría como claramente ha mejorado. Entonces, esta de por sí es una prueba bastante objetiva. El hielo tiende a reducir el metabolismo em, de degradación de los receptores de la acetilcolina. Por lo tanto, la acetilcolina tiene más opción de actuar en ese momento. Pero, bueno, al entrar nuevamente a temperatura ambiente, los receptores nuevamente disminuyen. ¿Ya? La prueba de Tensilon. Para eso necesitamos el hidrofonio, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Les he mencionado que la hidrólisis de los receptores es mediante esta enzima, ¿no? La acetilcolinesterasa. Entonces, el hidrofonio, ¿qué hace? La inhibe, la bloquea. Y a los 30 segundos, hasta los 45 segundos, ya vamos a ver una respuesta positiva. Ese paciente va a empezar a mover, a elevar el párpado, ¿ya? Pero vamos a ver ese efecto durante 5 a 10 minutos. A los 5 a 10 minutos, al igual que en la prueba de hielo, nuevamente ese párpado se va a caer. El efecto del hidrófono es justamente preservar la presencia de acetilcolina en la unión neuromuscular, ¿ya? Bloqueando justamente la hidrólisis de los receptores. El aumento de la fuerza muscular, tanto de extremidades como de los párpados, va a ser rápida, ¿ya? Al minuto ya vamos a empezar a ver el efecto. Por lo tanto, tiene una sensibilidad bastante alta, ¿no? Del 80 hasta el 90%. La prueba de hielo también es altamente sensible. Si nos vamos a los estudios serológicos, los anticuerpos, tenemos que detectar, ¿no? Los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Esto es importante conocer que se encuentran entre el 80 y el 90% de los pacientes que tienen la enfermedad generalizada, ¿ya? No hay relación con la gravedad de la enfermedad, es decir, una elevación, un pico bastante elevado de estos anticuerpos no nos indican que la enfermedad sea grave, ¿ya? Y
estos anticuerpos van a ir disminuyendo su concentración dependiendo de cómo va mejorando con el tratamiento, ¿no? Con la inmunoterapia. Tenemos los otros receptores, ¿no? Contra los, bueno, la detección de los anticuerpos contra eh, los receptores de tirosinquinasa, ¿no? Los anti-MuSK. Estos anticuerpos se van a encontrar entre el 30 al 50% de aquellos pacientes que sean anti-receptores de acetilcolina, ¿ya? Negativos. Es decir, que si nuestro paciente, nosotros le pedimos la medición de anticuerpos contra receptor de acetilcolina y nos da negativos, tenemos que pedir los anti-MuSK y vamos a ver que estos sí están presentes entre el 30 y el 50% de estos, ¿ya? De los que dan negativos. El anticuerpo anti-MuSK se encarga justamente de regular la actividad en la unión neuromuscular. Esta función es mucho más marcada durante el desarrollo fetal. Posteriormente, ya se encarga, ¿no? de las actividades enzimáticas intrínsecas del músculo. Es importante saber que los anti-MuSK no se presentan en la miastenia ocular, ¿no? Ahí vamos a encontrar prácticamente en cero. Y una positividad tanto de aquellos que tienen anticuerpos anti-MuSK y anticuerpos antirreceptor de acetilcolina es bastante baja, ¿no? Solo el 11% de los pacientes con miastenia van a tener ambos anticuerpos presentes. Muy bien. Ahora nos vamos a los estudios de electrodiagnóstico. En los estudios de electrodiagnóstico, dentro de estos estudios, el tipo de estudio que vamos a solicitar es la estimulación nerviosa repetitiva, o lo que se conoce como la prueba de Joule. ¿Qué hacemos en este caso? Aquí vemos, por ejemplo, que se está realizando el estudio con electrodos de superficie. Entonces, nosotros con el estimulador enviamos una descarga eléctrica, ¿ya? Justamente sobre el nervio. En este caso, estaríamos estimulando el nervio cubital y tendríamos que tener una respuesta de flexión de estos dos dedos, ¿no? Del cuarto y del quinto músculo. Utilizamos hacemos la estimulación nerviosa repetitiva enviando descargas eléctricas, ¿no? Entre 6 a 10 veces se hacen las descargas. em, ¿Y qué va a ocurrir acá? Nosotros utilizamos frecuencias bajas de descargas eléctricas y las vamos subiendo progresivamente. Entonces, a medida que vamos subiendo la frecuencia de las descargas eléctricas, este músculo que inicialmente se movía, posteriormente deja de moverse porque se agota, ¿no? Estamos haciendo que toda esa acetilcolina se utilice y los receptores también empiezan a destruirse, ¿ya? Y de ahí lo que vamos a ver es más que todo los potenciales de acción muscular, que se conocen como CEMAP. Aquí está. Aquí justamente vamos a ver, en una respuesta normal, por cada descarga eléctrica de manera progresiva que vayamos haciendo, va a haber un potencial de acción que se va a ver igual en todas las descargas que hagamos, ¿no? En las 10 descargas que hagamos, vamos a ver el potencial de acción igualito simétrico. A diferencia de un paciente con miastenia gravis, que vamos a hacer la primera descarga, va a tener la amplitud adecuada y por cada descarga que vayamos haciendo va a ir disminuyendo esta amplitud de los CEMAPs, ¿no? Entonces esta prueba ya sería positiva. Si queremos estudiar justamente las fibras musculares, es decir, a nivel celular de los músculos, utilizamos la prueba de electromiografía de fibra única, que consiste en la aplicación de electrodos en forma de aguja. Se pincha justamente en los músculos que queremos utilizar y esta es la prueba más sensible para miastenia gravis porque vamos a detectar justamente los potenciales directamente desde el músculo. Entonces es bastante sensible esta prueba. Aquí está lo que les había mencionado hace rato, y este es un conglomerado de todo lo que les había mencionado. Las pruebas de confirmación para miastenia gravis. Aquí están, tenemos la miastenia ocular y tenemos la miastenia generalizada. Si nosotros solicitamos, por ejemplo, los anticuerpos para receptores de acetilcolina, entre el 80 y el 90% se van a encontrar en la miastenia generalizada y muy poco en la miastenia ocular, ¿ya? En el caso de la paciente que les he contado en la foto que les he mostrado, en ella estamos sospechando de una miastenia ocular porque la fuerza muscular en extremidades estaba conservada.
si le hemos pedido este estudio, los anticuerpos contra receptores de acetilcolina, es probable que incluso nos dé negativo, ¿no? Porque solamente está entre el 40 al 55% de los pacientes con miastenia ocular. En claro, los anticuerpos anti-MuSK, estos se encuentran en el 40 al 50% de los pacientes en miastenia generalizada y no se encuentran en aquellos que tienen miastenia ocular. Entonces, no le pedimos, obviamente, a esa paciente, no sabemos que va a darnos negativo. Las pruebas de estimulación nerviosa repetitiva va a ser positiva en el 75% de los pacientes con miastenia generalizada y en 50% de los pacientes con miastenia ocular. Y la electromiografía de fibra única va a ser hasta 99% positiva en los que tienen miastenia generalizada y 85 a 95% en los que tienen miastenia ocular. Por eso, esta prueba, la electromiografía de fibra única, es la prueba de elección y la más sensible para miastenia gravis en general. Tenemos que tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿no? En especial para la miastenia ocular. Puede ser producida también por oftalmopatías tiroideas, por ejemplo. Las miopatías mitocondriales también provocan alteración en el movimiento de los músculos extraoculares. Las neuropatías craneales, ¿no? Una neuropatía del tercero, del cuarto, del sexto par pueden provocar, ¿no? Diferentes lesiones a este nivel. Las polineuropatías, por ejemplo, inflamatorias desmielinizantes como el síndrome de Miller-Fisher, igual puede provocar oftalmoparesia. ¿Ya? Las distrofias musculares oculofaríngeas, ¿no? Que también afectan, provocan parálisis facial y disfagia. Es un síndrome bastante raro, pero que se presenta también. Las distrofias miotónicas, por ejemplo, los síndromes miasténicos congénitos y las miopatías congénitas que también pueden producir síntomas muy parecidos a la miastenia. Muy bien. ¿Cuál es entonces el tratamiento para esto? Aquí tenemos la lista de los medicamentos que podemos utilizar. Desde los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, podemos utilizar corticoides, plasmaféresis e inmunoglobulinas que utilizamos, no lo utilizamos en un paciente con miastenia gravis, sino en uno que tiene una crisis miasténica, y la timectomía. Dentro de los fármacos anticolinesterásicos o inhibidores de la acetilcolinesterasa, el objetivo de estos fármacos es justamente actuar prolongando la acción de la acetilcolina que todavía queda libre en la unión neuromuscular. Ya, por lo tanto, se va a evitar la hidrólisis de los receptores y esta acetilcolina que está libre va a tener sitios donde actuar. ¿Cuál es el fármaco anticolinesterásico? Es la piridostigmina. Podemos dar entre dosis de 120 hasta 240 miligramos al día, dividido, ¿no? Hasta en 5 o 6 tomas. Y esta dosis se va progresando a medida que también el paciente evoluciona según la escala de Osserman, ¿no? No se recomienda exceder los 120 miligramos cada 3 horas. O sea, si se dan cuenta, es una toma bastante grande de medicamentos. En cuanto a los efectos indeseables que podemos tener con tanta medicación, son las crisis colinérgicas. Cuando subimos por encima de este umbral terapéutico, vamos a tener una crisis colinérgica que se caracteriza por calambres. Como vamos a tener tanta acetilcolina que va a estar actuando, entonces la contracción va a ser intensa y dolorosa, ¿no? Vamos a tener calambres, fasciculaciones, sudoración y taquicardia. Entonces no debemos excedernos en esto. Y a veces los pacientes, como ven que la respuesta a la piridostigmina es inmediata, es decir, a los 30 minutos ese paciente ya empieza a mover las extremidades, em, con el tiempo va bajando su efectividad. Entonces, ¿qué hace el paciente? Empieza a tomar más seguido. A veces toma 2 pastillas juntas cada 3 horas, cada 4 horas. Entonces, luego llegan con los efectos, ¿no? Llegan con su crisis colinérgica. Entonces, por eso tenemos que tener el control de estos pacientes. En cuanto a los corticoides, necesitamos los glucocorticoides. El fármaco que utilizamos para esto es la prednisona, ¿ya? Que podemos utilizar en miastenia gravis ocular, podemos utilizar en miastenia gravis generalizada, en aquellos pacientes que tienen síntomas incapacitantes y que no los estamos pudiendo controlar con anticolinesteráticos, podemos utilizar la prednisona. En aquellos pacientes, por ejemplo, que son mayores, ¿no? Desde 50 a 60 años, a veces la prednisona es de elección y en especial en esos que no se puede hacer la timectomía. Y en los pacientes que incluso tras haber realizado la timectomía no se ha visto mejoría, ¿no? Completa. Entonces en ellos está recomendado utilizar la prednisona. Aquí, por ejemplo, vemos un cuadro donde nos muestra, ¿no? El tratamiento de primera línea, que es la piridostigmina.
¿ya? Y tenemos los corticosteroides, ¿no? Como segunda línea, tenemos a otros inmunomoduladores, como la satioprina, que ha demostrado igual su alta efectividad, y el rituximab, que en nuestro medio es recién ingresado también, ¿no? Es un fármaco que se administra cada 6 meses y es algo difícil de conseguir todavía en nuestro medio. Algunos seguros también ya lo tienen. Esto generalmente lo utilizamos el rituximab en aquellos pacientes que tengan miastenia gravis positivos para el anti-MuSK, ¿ya? Es decir, los con miastenia generalizada. Como tratamiento de tercera línea, tenemos el micofenolato y el rituximab, pero el rituximab lo podemos utilizar como tercera línea en aquellos pacientes con miastenia gravis positivo para receptores, para antígenos contra receptores de acetilcolina o para aquellos que tienen miastenia gravis seronegativas. Hay pacientes que por más que hagamos todos los estudios, todo nos da negativo, pero clínicamente corresponde a una miastenia gravis. Esos son los de miastenia gravis seronegativas. Como cuarta línea tenemos, ¿no? Las inmunoglobulinas, el metotrexato, el tacrolimus, ¿ya? Y la ciclofosfamida, ¿no? Que nos puede ayudar en algún caso. Pero bueno, los que quiero que tomen en cuenta son los de primera y segunda línea. Hablamos del tratamiento quirúrgico. En aquellos pacientes que tienen un timoma, el, la timectomía es la primera medida terapéutica, ¿no? Aquí vemos una tomografía de tórax, justamente acá vemos el esternón, y detrás del esternón vemos una masa, ¿no? Que está justamente por delante del corazón. Esta masa es el timo perihipertrofiado o hiperplásico, ¿no? Que se conoce como timoma. Como es un, este timo es bastante grande, va a producir gran cantidad de linfocitos T, ¿no? Que van a producir también los antígenos contra los receptores. Entonces aquí vemos un timoma ya extraído. Los timomas o las timectomías están indicadas en pacientes con miastenia generalizada. Se recomienda realizar en pacientes que tengan entre 14 hasta los 60 años. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que la respuesta no va a ser total, es decir, que la frecuencia de los síntomas, la frecuencia de las crisis o la intensidad de la debilidad puede mejorar, pero no en el 100%, ¿no? Y la indicación para la timectomía es la presencia del timo. Aquí tenemos un flujograma que prácticamente resume mucho de lo que hemos mencionado. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una sospecha de miastenia gravis, nosotros hacemos el test, ¿no? Le pedimos los anticuerpos, la cuantificación de anticuerpos contra receptores de acetilcolina. También podemos hacer las pruebas de cabecera, ¿no? Aquí nos dice, ¿no? La evaluación de cabecera, ya sea con el hidrofonio o la prueba del hielo. Cualquiera de los dos nos sirve. Entonces, en flechas verdes, vemos si cualquiera de estas dos pruebas nos han dado positivas, entonces seguimos el camino de la flecha verde. Tenemos un diagnóstico de miastenia gravis confirmado. En cambio, ¿qué pasa si nos da negativo? Cualquiera de estos, ¿no? Si nos da negativo, por ejemplo, la prueba para receptores de acetilcolina, tal vez pueda ser una miastenia ocular. Entonces, hacemos em, los estudios complementarios para miastenia gravis, ¿no? Los de neurofisiología. Si estos nos dan negativo, entonces debemos reconsiderar otro diagnóstico. En cambio, em, si nos da negativo los receptores para acetilcolina, podemos sospechar de una miastenia generalizada. ¿Qué pedimos en ese caso? Pedimos el test de anti-MuSK, ¿no? Los anticuerpos anti-MuSK, y pedimos las pruebas de estimulación repetitiva. Nos dan negativo, entonces tenemos que reconsiderar el diagnóstico. Si nos da positivo cualquiera de estas dos, entonces ya tenemos un diagnóstico confirmado de miastenia gravis. En la paciente que les he mostrado, nos ha dado positivo para la prueba del hielo, ¿no? Como estamos sospechando de una miastenia ocular, sabemos que los receptores, los anticuerpos contra receptores de acetilcolina, hasta en un 55% van a ser positivos, entonces casi tenemos ya hecho el diagnóstico de miastenia gravis solamente con la prueba del hielo. Muy bien. Ahora, entramos a las crisis miasténicas. Las crisis miasténicas son una emergencia neurológica, ¿ya? Porque es un paciente que va a tener una debilidad bastante intensa, bastante
fulminante de todos los músculos, de las extremidades y de los músculos respiratorios. Entonces son pacientes que van a llegar bastante disnéicos, con mucho compromiso respiratorio y que incluso llegan a internarse en UTI, ¿no? Y conectados a ventilador. Ocurre entre un 15 a 20% de los pacientes, ¿ya? En este caso, ¿qué vamos a ver? La debilidad del diafragma y de los músculos respiratorios, los músculos accesorios de la respiración. Al fallar estos, vamos a ver falla respiratoria y van a requerir, ¿no? Ventilación mecánica, em, que se puede utilizar, que se puede aplicar en UTI. Las crisis miasténicas son bastante comunes durante los primeros 2 años de la enfermedad, desde los primeros síntomas, ¿ya? En algunos casos puede presentarse como un debut miasténico. Eso también es importante, ¿ya? Las crisis miasténicas tienen desencadenantes. Los procesos infecciosos, por ejemplo, respiratorios, urinarios, digestivos, en un paciente con miastenia ya diagnosticada, puede desencadenar una crisis miasténica. La utilización de antibióticos, por ejemplo, ¿no? Algunas cirugías mayores, el cambio de la medicación y de la dosis también puede provocar crisis miasténicas. Em, por ejemplo, cuando un paciente tiene una crisis miasténica, si tiene síntomas vulvares, es decir, dificultad respiratoria, dificultad para la deglución, dificultad para la fonación, es un dato de mal pronóstico, ¿no? Es un factor clínico relevante porque nos indica que la crisis es tan intensa que ha llegado hasta el bulbo y puede comprometer el núcleo respiratorio de manera intensa, ¿no? Si no actuamos a tiempo, la mortalidad llega a ser hasta en un 5% de los pacientes de manera rápida. Entonces, ¿cómo podemos actuar ante un paciente con una crisis miasténica? Hacemos mediante los otros dos medicamentos que nos faltaban, ¿no? La plasmaféresis o las inmunoglobulinas. La plasmaféresis que utilizamos, no tenemos en el medio la plasmaféresis, pero se utiliza para las situaciones graves, ¿no? Que queremos una respuesta y una mejora terapéutica bastante rápida. Su indicación principal de la plasmaféresis, como les digo, las crisis miasténicas, ¿ya? Se requiere para la plasmaféresis un acceso vascular y tiene sus efectos, ¿no? Secundarios. Pueden haber efectos circulatorios como las flebitis, las inflamaciones, infecciones del sitio, las reacciones alérgicas, con mayor compromiso respiratorio, incluso edema por sobrecarga de volumen, porque prácticamente se hace un recambio de plasma a estos pacientes. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Si hay esos riesgos, las inmunoglobulinas, donde la dosis total va a ser de 2 gramos por kilogramo peso o de 400 miligramos, no es ml, es miligramos, kilogramo por día, por 5 días, ¿ya? Em, en estos pacientes, en pacientes que tengan, por ejemplo, afectación renal o insuficiencia cardíaca o en adultos mayores, preferimos utilizar la inmunoglobulina. En ellos está más indicado todavía. Sus efectos secundarios van a ser leves, principalmente alteraciones en la presión arterial, ¿ya? Puede haber cefalea, puede haber taquicardia, pero eso está relacionado a la velocidad de infusión. Tiene que ser lento, entre 1 a 2 horas por cada frasco. Entonces, eso nos ayuda a salir de una crisis miasténica en ese momento. Una vez que completamos el tratamiento de la crisis, debemos iniciar la inmunosupresión, ¿no? Con corticoides, la prednisona podemos usar. Si el paciente está con ventilación mecánica, debemos evitar utilizar la piridostigmina porque aumenta las secreciones, por ejemplo, a nivel respiratorio y puede obstruir también los tubos o sirven como de medio de cultivo para infecciones nosocomiales. Y en casos refractarios al tratamiento con la inmunoglobulina endovenosa, puede utilizarse de forma crónica, por ejemplo, es decir, de manera mensual, bimensual, cuando no tenemos buena respuesta. No podemos poner más de esos 5 días, pero podemos utilizarlos cada 2 meses por lo menos, ya hasta mejorar o estabilizar el cuadro. De momento no hay protocolos establecidos para esto, ¿no? Que nos diga hasta cuándo debemos utilizar eso, es en función de la respuesta del paciente. Si es un paciente que va a tener alguna cirugía mayor o incluso una cirugía de abdomen, una cirugía traumatológica,
se puede utilizar las inmunoglobulinas como tratamiento profiláctico a una dosis menor, ¿no? De 1 gramo por kilogramo peso. Muy bien. Y bueno, ya para terminar, tenemos que tomar en cuenta este cuadro. Este cuadro nos muestra aquellos fármacos que podrían provocar síntomas muy parecidos a una crisis miasténica o que incluso pueden empeorar la crisis miasténica. Les había mencionado, ¿no? Al inicio como un desencadenante las infecciones y los antibióticos. Entonces, ¿qué antibióticos son los que nos van a provocar esto? Los aminoglucósidos. No podemos dar aminoglucósidos a este paciente. Ya tampoco podemos darles fluoroquinolonas, ¿no? Tenemos que tener cuidado al administrar igual, por ejemplo, ampicilina, clindamicina, colistina, cuando nuestro paciente está bastante, con bastante sintomatología, ¿ya? No podemos utilizar en estos pacientes, por ejemplo, em, opiáceos o relajantes musculares como el diazepam o la ketamina que se utiliza, ¿no? Bastante seguido. No podemos utilizar en estos pacientes anticonvulsivantes como la gabapentina, la fentoína, que tienden a bloquear la placa motora, en especial a nivel del miocardio, ¿ya? No podemos utilizar algunos fármacos que también pueden simular síntomas de crisis miasténica, ¿no? Los beta bloqueantes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tenemos que tener justamente cuidado con todas estas indicaciones para evitar que nuestro paciente empeore, o también tenemos que tomar en cuenta los antecedentes para saber si alguno de estos fármacos nos puede estar provocando una pseudocrisis miasténica. Muy bien, eso es todo en cuanto a este tema. Em, Cualquier duda, cualquier pregunta, igual siempre estamos prestos a resolverla.